Todo el músculo de mi cuerpo comenzó a paralizarse lentamente y realmente no podía tragar ni siquiera absolutamente nada de agua. Yo sabía, hablando humanamente, que si entraba en un avión iba a morir. Y fue lo que sucedió dentro del avión. Comencé a tener falta de aire, empecé a tener fiebre, manifesté la fe y aparentemente no sucede nada. Hasta que vino el socorro, pero no tuve miedo de la muerte. Tengo la certeza de la salvación de mi alma. Aprendí aún más que la palabra de Dios es verdadera. Pero en ningún momento indagué, en ningún momento pregunté, en ningún momento dudé, en ningún momento me dejé llevar por los porqués, porque vienen los porqués. El diablo aprovecha la situación, pero tuve que vivir lo que predico. Tuve que vivir lo que creo y lo que predico. Cuando nosotros caímos enfermos, fue justamente el domingo en que cumplí mi voto de la fogata santa, pero en ningún momento cuestioné lo que había hecho, porque lo que cuenta, lo que vale en nuestra vida espiritual es lo que somos. Lo que hacemos es consecuencia de lo que somos ante Dios. Una cosa es que la persona crea en el poder de Dios. Completamente diferente es que la persona confíe en el carácter de Dios. Y solo confía en el carácter quien ha recibido su carácter y sabe que en ningún momento Él falló, en ningún momento Él fallará. Sabe que lo principal de la fe y de esta confianza es la salvación eterna. Sé que acompañando este testimonio hay mucha gente enferma, personas que tienen familiares que están prácticamente postrados en un lecho de dolor, porque son en esos momentos que el mal se aprovecha para atacar, para intentar poner en duda la condición espiritual de la persona. Sé también que hay mucha gente siguiendo este testimonio, que aún no tiene esa fe, pero no es por casualidad, amiga mía, amigo mío, que estás siguiendo. Este testimonio, el propio Espíritu de Dios te ha puesto ahí para que entiendas que este es el momento en que Él te está buscando. Con mucha frialdad, el médico me dijo: en la condición en la que está tu padre, no es él quien toma la decisión, eres tú quien toma la decisión, eres tú quien elige. Y para mí fue el peor día, que fue cuando él ya no podía respirar bien. Tenemos que internarlo, tiene que ir al área de COVID. Probablemente lo van a intubar. Y él se volvió hacia mí y dijo: no, Hal, para allá no voy. Llegó al punto de decirme: entre morir en casa y morir aquí, prefiero morir en casa. No voy a morir nada, no. Me voy, quiero irme a casa, me va a curar, va a pasar algo.
pero no voy a morir. Aún estando allí enfermo, aún teniendo el cuerpo muy débil, muy frágil, en ningún momento escuché a mi padre preguntándole a Dios, ¿por qué? Ese hombre fuerte en ese estado, recuerdo que muchas veces no podía concatenar las ideas. Llegué a pensar que no iba a resistir. Dios mío, y si él no vuelve. Y entonces imaginaba cómo sería mi vida. Solo necesitaba confiar en Dios. Él estaba muy debilitado y recuerdo que la televisión de la sala estaba apagada y él miró hacia la televisión y dijo, mira, tenemos que apagar la televisión. Entonces el obispo llegó ya en una condición en la que tenía una debilidad muy intensa, un compromiso incluso de la musculatura ventilatoria y pensando en enfermedad neurológica, claro, la posibilidad de secuelas e incluso la muerte es muy alta. Él tenía la Biblia en la mano. Todos los santos días la Biblia estaba allí. Lo que ocurrió en lo físico no afectó lo espiritual. Como repito, una persona, y es una persona distante, se siente, pero una persona cercana, entonces es algo diferente. Corrimos al hospital y como el hospital estaba muy lleno debido a la pandemia, pusieron a Clodomir en una silla de ruedas y lo dejaron en el estacionamiento. Vi a Dios cuidando de todo, vi a Dios colocando a las personas adecuadas, a los profesionales correctos. Vi a Dios actuando todo el tiempo y eso me tranquilizó. Él se mostró fuerte, continuó haciendo lo que tenía que hacer, claro, siguiendo las reglas, se aisló, pero al principio todo estaba normal, hasta que se fue volviendo más débil hasta el punto de no poder levantarse de la cama. Él se quedaba sentado en la sala. Recuerdo que él se quedaba sentado en la sala, temblaba mucho, hacía mucho frío, luego mucho calor, él sentía mucho calor, después mucho frío. Entonces yo, mi madre, mi hermana, mi esposa, estábamos constantemente allí, rodeándolo para ayudarlo en lo que necesitaba. Clodomir, mira tu estado está empeorando. Escuchaba superficialmente, pero no creía que iba a suceder con mi padre o que sucediera aquí, dentro de la iglesia. Primero parecía una gripe y luego comenzó a debilitarse mucho, mucho y ya no podía mantenerse en pie correctamente, se equilibraba. Me pedían que me internara. La primera vez fue rápida, porque él tuvo 2 veces. La primera pasó, pero la segunda fue la más fuerte, porque tuvo que haber regresado a Brasil para hacer las cosas allí. Cuando él fue al hospital, cuando tuvo el síntoma más fuerte, fue en un día muy. Recuerdo que estaba en la sala con él y de repente dio un grito diciendo así, llama a tu madre, llama a tu madre. En eso él. Pasaron algunas horas, él ya estaba viajando porque ya no podía mantenerse en pie
y de repente escuché a Clodomir y a mi hija llamándome. Camila vino detrás de mí. Papá te está llamando. Papá te está llamando. Y es una mezcla de sentimientos porque su tono era de miedo, buscando mi ayuda. Salí corriendo para ver y él, con la mano en la cabeza, decía que estaba muy confundido, que había sentido como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Fue a partir de ahí que comenzó todo el sufrimiento de Clodomir. Cambiaba las sábanas en medio de la noche porque sudaba demasiado, su presión se desreguló completamente. Porque en el primer día se sintió mal, en el segundo tuvo dificultad para caminar, al día siguiente no podía hablar y después, al siguiente día, ya no podía alimentarse, no podía comer, no podía beber. La musculatura de Clodomir perdió completamente la fuerza, así que la cantidad que él transpiraba no correspondía con la cantidad de agua que él bebía, por lo que comenzó a entrar en un cuadro de deshidratación. Lógicamente, estábamos rodeados de pastores, con mucho cariño y todo, pero no éramos médicos, no sabíamos qué hacer si él no podía beber agua. El momento más difícil fue cuando vimos a Clodomir ya con confusión mental, porque yo estaba a su lado, lo recuerdo muy bien, estaba a su lado y él me llamaba como si no me estuviera viendo. Fue muy aterrador ver a Clodomir en esa situación. En esos meses que estuve deshidratado, no bebía agua, no podía bajar de ninguna manera. Me daba náuseas, me sentía ahogado al beber agua. Ahora imagina la comida. Estábamos en el momento de una pandemia, así que el obispo llegó ya en una condición en la que tenía una debilidad muy intensa, un compromiso incluso de la musculatura ventilatoria, y esa debilidad estaba generando un malestar respiratorio, una dificultad para respirar que era muy grave para su vida en el momento agudo que presencié, en el que su cuerpo estaba haciendo lo posible para intentar defenderlo contra el virus. Él está contagiado con esta enfermedad y la señora Fátima, su esposa, me llamó y me dijo, mira, Clodomir, palabras de ella, Clodomir está muy mal, ¿puede ayudarme? Y salí corriendo a buscar algo que pudiera hacer. Fue cuando preparamos el coche para llevarlo al hospital y vimos al obispo Clodomir en una situación que hasta entonces nunca había visto. Él descendía por el ascensor ya sin fuerzas, tembloroso, con el rostro muy pálido. No parecía más el obispo Clodomir, parecía otra persona, y recuerdo que eso me impactó mucho, porque él es una personalidad fuerte, siempre se mostró fuerte para nosotros, para el pueblo, y fue cuando lo vimos en un estado de vulnerabilidad y fue la primera vez que lo vi llorar. Él lloró mucho ese día porque no podía contener ni el cuello. Entonces recuerdo que estaba a su lado. Me quedé al lado de la silla de ruedas que el hospital puso para que él pudiera esperar afuera. Y él, llorando, sin fuerzas para mantener el cuello recto, se apoyó en mi hombro. Yo puse la mano en su hombro y le dije, obispo, todo va a estar bien. Después de eso, su situación comenzó a agravarse. Llegué a pensar que iba a morir. Llegué a pensar que
no iba a resistir. Solo que físicamente hablando, no espiritualmente, él fue debilitándose, hasta que lo llevamos a la emergencia. El mundo presenció el caos que había en los hospitales y recuerdo un día específico en el que estábamos en uno de los hospitales más grandes aquí en la ciudad de Los Ángeles con su hijo, con el obispo Rodrigo, y lo llevamos a la sala de emergencias. Además de tener el problema de la enfermedad, su salud estaba debilitada, lo sentamos incluso en una silla de ruedas, debido a la debilidad que sentía en las piernas y en el cuerpo. Su hijo intentó entrar con él, pero en ese momento las personas responsables del área de emergencia no lo autorizaron. El obispo no aceptó, resistió para no dejarlo internado, solo, aislado, y ahí fue una situación desesperadora porque regresamos con el obispo a casa, volvimos por la fe, estábamos orando, usando esa fe, pero no sabíamos qué iba a pasar porque el único lugar, humanamente hablando, que podría ayudarlo sería el hospital, y en ese hospital no aceptaron que él fuera acompañado por su hijo. Entonces regresamos a casa y al ver al obispo definhando, debilitándose, cada día peor, esa situación fue de hecho desesperadora. No sabíamos qué más hacer además de usar la fe y confiar en Dios. Otros conflictos que vivimos son ver a nuestros seres queridos, nuestros afectos, sufriendo con nuestro sufrimiento. Él fue al hospital, yo lo llevé. Él fue al hospital algunas veces, pero la primera vez que lo llevamos temblaba mucho. El hospital aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, estaba lleno. Y la primera vez que fuimos, debido a la cantidad de personas que había, nos dejaron afuera. Mi padre sentado temblaba mucho. Ya no podía hablar más. Para mí fue el peor día. Fue cuando ya no podía respirar bien. No podía levantarse. No podía comer. Todo le dolía. Y la gente fue al hospital donde logramos que lo atendieran. Allí, en el área de urgencias. Y como el hospital estaba muy lleno debido a la pandemia, pusieron a Clodomir en una silla de ruedas y lo dejaron en el estacionamiento, al aire libre. Clodomir no podía ni sostener bien la cabeza y con la cabeza baja, las lágrimas corrían por sus ojos. Se apoyó en el pastor Rodrigo, si no me equivoco. Fue el pastor Rodrigo quien le ofreció el hombro para que pudiera inclinar la cabeza porque ya no podía sostener su cuello. Y no tuvimos ningún apoyo del hospital porque no había manera, hasta lo entendemos así, no había forma de entrar, recibir una intravenosa y salir. Y eso provocó en nosotros mucha frustración, mucha impotencia. Literalmente no sabíamos cómo lidiar con la situación. Todo era nuevo. Nunca habíamos visto algo así. No era un problema de salud que Clodomir siempre había tenido. Una crisis más. No era eso. Era una situación completamente nueva. Y no sabíamos qué hacer. Y el médico se acercó a mí y me dijo, mira, tenemos que internarlo, tiene que ir al área de COVID y probablemente lo van a intubar. Y mi padre, yo estaba hablando con el médico en inglés,
Mi padre no entendía. Yo estaba traduciendo para mi padre y le decía, papá, el médico está diciendo que usted tiene que ir a la zona de COVID, que es una zona aislada. No voy a poder ir con usted y probablemente lo van a intubar. Y él se volvió hacia mí y dijo, no, Jaun, para allá no voy, porque si voy para allá, voy a morir. Yo no voy para allá, y si voy, tú tienes que ir conmigo. Y le dije al médico, le dije, doctor, mi padre no quiere ir, sin mí no va, porque no entiende inglés. No hay muchas personas que hablen español aquí, y en la situación en la que está, ni siquiera puede hablar español. Entonces, tengo que ir. Hablé con el doctor, y el doctor dijo, no puedes entrar. A pesar de que estás aquí con él, no tienes COVID, no has dado positivo, así que no vas a entrar, no. Y le dije a mi padre, le dije, mira papá, el médico está recomendando que usted vaya allí porque está muy enfermo. Su cuerpo no está reaccionando a ninguno de los medicamentos que está tomando y tienen que llevarlo a esa área. No voy. De la manera en que está, no puede continuar así. Tiene que ir. Y él me dijo, lo recuerdo como si fuera hoy, dijo, no, si voy a morir. Fue cuando el médico me dio la noticia de la muerte. Dijo así, mira, si no va a morir. Habló con mucha frialdad, dijo así, si no lo llevamos, si no lo intubamos, si no lo ponemos, en esa situación va a morir. Y mi padre dijo, no quiero irme. Mi padre, siendo el hombre de fe que siempre ha sido, se volvió hacia mí y dijo, no, quiero irme, vámonos. Ustedes no pueden irse porque la situación de tu padre está muy crítica y si se va, te garantizo que va a morir. Y yo escuché eso del médico, te garantizo que él va a morir, te garantizo que él va a morir, usted va a morir. Y él dijo, no voy a morir en absoluto, me voy, quiero irme a casa. Y le dije al médico, le dije, médico, doctor, él quiere irse a casa. Él llegó al punto de decirme, entre morir en casa y morir aquí, prefiero morir en casa. Recuerdo que hablé con el médico que estaba atendiendo y él me dijo, Obispo Vira, su amigo, está muriendo o lo internan. O entonces no va a durar muchos días. Ahí decidí llamar al obispo Macedo y relatarle al obispo Macedo la situación que encontré en California. El obispo, las palabras del obispo Macedo para mí fueron las siguientes: querido mío, está en tus manos, haz lo que tienes que hacer y ayuda, por favor. Ayuda a nuestro querido amigo, por supuesto. Ayuda a nuestro amigo. Fueron días así muy difíciles, porque, como repito, una persona, cuando escuchamos hablar de un caso de una persona que está en esa situación y es una persona distante, se siente, todos lo sentimos, somos seres humanos, pero una persona cercana, entonces es algo diferente.
Pero el día que realmente se puso mal fue una situación muy fuerte para mí, porque nunca pensé que mi padre pasaría por una situación así, y cuando él comenzó a tener los síntomas y fue al hospital, yo más o menos me bloqueé. Confié en Dios, sí, claro, y no quise pensar en lo que podría salir mal. Creía que él iba a salir de allí, que iba a volver sano. Emocionalmente, cuando sucedió, me sentí muy mal porque, como dije, no pensaba que iba a pasar, y cuando sucedió, hubo días en que decía, Dios mío, ¿y si no vuelve? ¿Si no vuelve? Y entonces imaginaba cómo sería mi vida, cómo iba a suceder. Es como si como y sucede. Estuve más de un mes sin ver a mi padre y no tengo la costumbre de hablar por teléfono. Entonces pasé mucho tiempo sin ver a mi padre, sin escuchar su voz correctamente, y con lo que mi madre me decía, que siempre me daba consejos muy sabios y llenos de amor. No sabía qué iba a pasar en el futuro incierto que me esperaba. Solo me quedaba mirando a mi madre, pensaba, ella tiene una fe muy grande, porque de la manera en que estaban las cosas, yo no sé, solo necesitaba confiar un poco más en Dios. Yo conversaba con Dios diciendo, mi Dios, ayuda a mi padre. El doctor se volvió hacia mí y dijo, mira, en la condición en la que está tu padre, no es él quien toma la decisión, eres tú quien toma la decisión, eres tú quien elige. Si dices que él va a la zona, lo ponemos a dormir, le damos un medicamento para que duerma y lo aislamos. Porque repito, el médico dijo, si él sale de aquí y va a casa, va a morir. Con mucha frialdad, el médico me dijo, él va a morir, él va a morir. Lo dijo 4 veces, nunca lo olvidaré. Lo dijo 4 veces, él va a morir, él va a morir. Le dije, doctor, él está decidido, aquí no se va a quedar y no voy a hacer eso con mi padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Él dijo, entonces firma aquí este documento que dice que eres responsable de la muerte de tu padre. Y todo esto para nosotros que somos de la fe. Para mí, para mi padre, todo esto es una afrenta y yo dije, está bien. ¿Dónde tengo que firmar? Vamos, yo enseño. No hay problema.
Solo dime dónde debo poner mi firma y te mostraré cómo se hace. Estoy listo para empezar en cualquier momento. Solo indícame el lugar y el momento exacto. Y su situación solo empeoraba, él mismo en el hospital, incluso con medicamentos. Nada mejoraba, él con mucho dolor, vivía quejándose de dolor. Y firmamos los documentos y nos fuimos a casa, con mucha guerra, con mucha lucha. Nos fuimos a casa. Era un conflicto muy grande para el obispo. Era un conflicto muy grande para Israel, porque poniéndome en su lugar, ¿qué pensaría? Mi padre entra en el hospital y yo no voy a estar con él. Si él muere, ¿qué carga de responsabilidad voy a llevar? Está bien, pero mi padre no quiere quedarse en el hospital. Regreso con él a casa. ¿Y si él también muere? De un lado y del otro podría morir. Entonces, en esos momentos cruciales, solo es la fe y escuchar la voz de Dios y confiar en que Él está en control de todo. Y fue una noche muy difícil para mí, porque las palabras del médico quedaban en mi cabeza. Él va a morir. Recuerdo que esa noche no dormí. Me senté al lado de la cama. Cuando llegamos a casa, me senté al lado de la cama en el suelo y me quedé allí mirándolo. Y confieso que incluso discutiendo con él, hablando, padre, usted tiene que hacer algo porque como está la cosa no está bien. Y recuerdo que él se quejaba diciendo, ¿qué? ¿Yo enfermo? ¿Vas a seguir discutiendo conmigo? Y él, siempre manteniendo la fe, siempre, no, Dios me va a curar, va a pasar algo, pero no voy a morir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Más que el coraje, incluso estando él allí enfermo, incluso estando allí con el cuerpo muy débil, muy frágil, en ningún momento escuché a mi padre preguntándole a Dios por qué esta situación. Él no tenía ni fuerzas, ni aunque quisiera, no tenía fuerzas para levantarse de una manera muy valiente y sin condiciones. Tuvo que viajar. Él fue hasta Brasil. Cuando lo llevamos al aeropuerto, tuvo que viajar con un tanque de oxígeno porque su respiración estaba muy débil. Superó el límite de debilidad, de estar completamente debilitado cuando lo acompañamos en el coche. Pero cuando fue colocado en el avión para ir rumbo a Brasil, humanamente hablando, nuestra fe prevalece, pero no sabíamos si el obispo
sobreviviría. Fue un vuelo muy dramático porque fue un vuelo con escalas, ¿verdad? Hicimos 2 escalas y fue muy doloroso. Él estuvo en el avión 2 veces. Vi a Clodomir, literalmente morado, sin respiración. Hubo un momento en que pidió al obispo Vira que orara por él porque creía que iba a morir. Y lo que podíamos hacer era masajear su cuerpo para tener algún tipo de circulación, para activar su circulación. Y yo y el obispo Vira prácticamente estuvimos todo el vuelo al lado de él, humedeciéndole la boca, tratando de darle suero, humedeciéndole la boca con suero, ¿verdad? El obispo Vira sosteniendo la máscara de oxígeno. Fue un viaje muy, muy difícil porque las horas no pasaban y él se daba cuenta de que se estaba demorando y sentía dolor y estaba afligido porque se sentía con falta de aire. Mi reacción fue pedirle que orara. Le dije, mira, me estoy muriendo, me falta el oxígeno, no puedo respirar, creo que voy a morir. Pero ese vuelo fue uno de los vuelos más, puedo decir así, de mayor sacrificio de nuestras vidas, tanto para el obispo Clodomir, la señora Fátima, como para todos nosotros, porque el obispo, para subir al avión, fue un sacrificio muy grande, porque todas las partes de su cuerpo le dolían. Una gota de agua que tocara dolía y tuvimos que llevarlo hasta la aeronave. Y él, sintiendo muchos dolores, entonces logramos ponerlo en la aeronave y despegar entonces hacia Brasil. Él muy debilitado cuando llegó allí, para mí fue la peor escena, fue verlo. Los pastores sacándolo de dentro del avión, porque Clodomir ya no tenía ningún movimiento, ninguno, no sostenía más el cuello, no caminaba, no podía hablar, no podía tragar, no podía razonar, y él con mucha dificultad, recuerdo que hablaba varias veces, mi cabeza tiene como hilos desconectados, está muy confuso, no estoy logrando, mi cabeza está confusa. Y así, verlo en ese cuadro fue muy difícil porque sabía que su conflicto no era en cuestión de la muerte, porque morir para nosotros no es un problema, y veía eso en él todo el tiempo, esa tranquilidad en relación a eso, pero la dificultad era pensar en las posibilidades de una secuela, y lo recuerdo varias veces con mucha dificultad orando, Dios, solo quiero servirte, solo quiero salud para servirte, no quiero tener secuelas, solo quiero tener salud para servirte. Estoy muriendo, no puedo más, no puedo más. Y teníamos que estar allí por la fe, con fe en el Señor Jesús, en oración. Recuerdo que había llevado un frasquito de aceite, del santo aceite, aceite ungido, y ungíamos y orábamos. Y él decía, Vira, ora por mí, porque no aguanto más, ora por mí. Y entonces mi madre me contó lo que él pasó en el avión, cuando estaba viajando. Y cuando mi madre me contó lo que él pasó dentro del avión,
que realmente podría haber muerto allí, dentro. Me quedé sin palabras. Entonces seguimos el vuelo y los labios de él empezaron a ponerse morados, las manos perdiendo pulso. Recuerdo que nos sentábamos, orábamos y lo sosteníamos, alternando entre yo y la señora Fátima. Hubo un momento en que él ya no podía respirar, así que hablé con el piloto y los tripulantes nos dieron un tanque, un cilindro de oxígeno. Y él me dijo así: obispo, voy a dar este tanque de oxígeno porque él no tiene más respiración, no tenía pulso. Porque tocabas, no tenías pulso, las manos ya estaban moradas, los labios, y ahí comenzaba la ansiedad, la aflicción, porque él siempre preguntaba: ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Recuerdo que incluso le dije a la gente que girara el reloj de lado, porque él siempre miraba, porque decíamos que faltaban tantas horas y el vuelo no pasaba, y él decía: ustedes dijeron que faltan 2, 3 horas y está aumentando, y esa aflicción. Fue un vuelo así, muy angustiante. Continuamos el vuelo y entonces se acabó el cilindro. Se acabó, porque yo estaba colocando y él estaba respirando, succionando mucho, porque no podía de ninguna manera respirar. Entonces, conversando con ellos, con los pilotos, decidieron hacer estallar las máscaras del avión. Entonces se le ponía una máscara de esas y él no comía, no bebía. Lo único que lograba pasar era un poquito de suero. Entonces nosotros fuimos hasta Brasil con esa máscara. El fondo del pozo en ese viaje fue cuando sentíamos que el obispo se estaba desvaneciendo y agonizando y decía: estoy muriendo, no puedo más, no puedo más. Entonces el piloto dijo: mira, sujétalo firme porque vamos a aterrizar en Brasil. Entonces fue un sacrificio muy grande para que pudiéramos girar. Recuerda que no podíamos tocarlo, sentía dolores en todo el cuerpo, muy delgado. Y entonces decidimos cambiarlo cuando dijeron que iba a aterrizar. Y cambiarlo fue otra lucha, un gran sacrificio debido al dolor que era inmenso. Logramos cambiar la posición del cuerpo y así entonces aterrizamos en Brasil. Tuvimos una espera muy larga después del aterrizaje porque tuvimos que hacer la inmigración. Ahí nos detuvimos, yo, la señora Fátima, el tripulante, y él tuvo que quedarse solo. Recuerda que no podía ni levantarse, no podía caminar. Muy delgadito, sin poder respirar, sin poder sostener el cuello. La policía entró para hacer la inmigración. Seguramente miraron ese cuadro y debieron haber encontrado bastante extraño que solo yo y el obispo Vira saltamos para hacer la inmigración. Y sé que allí fue una vez más la mano de Dios, porque lo normal habría sido que interrumpieran inmediatamente, detuvieran el viaje e internaran a Clodomir
porque aunque no dijéramos nada, su fisonomía hablaba, gritaba, porque estaba delgado, morado, debilitado, sin fuerza, pero continuamos nuestro viaje sin oxígeno, pero en el avión. Entonces lo dejamos allí, sentado en una silla, cerca de una máscara. Hicimos el trabajo de inmigración y después de esta fase despegamos hacia São Paulo. Cuando íbamos a ir a São Paulo, llegó otra información. El aeropuerto está a punto de cerrar. Entonces íbamos a aterrizar en Congonhas y dijeron que llegábamos muy tarde y que el aeropuerto estaba a punto de cerrar. Recordando que Guarulhos es totalmente lo opuesto de Congonhas y en el estado en que él estaba no iba a aguantar más de 1 hora de coche. En el tránsito de São Paulo, sea la hora que sea, de noche, de Guarulhos a Congonhas. Entonces comenzamos a orar, a pedir a Dios que ellos se mantuvieran allí hasta nuestro aterrizaje. Y Dios escuchó nuestras oraciones y logramos aterrizar. Él se sentía, no digo que con miedo a morir, sino agoniado, queriendo respirar, queriendo reaccionar. Entonces vino otra guerra muy grande que fue para sacarlo del avión, porque no podía caminar, no podía hablar, solo gesticulaba donde le dolía. Entonces cuando llegamos, otros obispos ya estaban allí, el obispo Renato, el obispo Cucato y un equipo esperándonos en el aeropuerto. Cuando entré en el avión, la imagen que vi fue muy impactante, me conmovió. Y cuando miramos allí, el obispo estaba debilitado. El obispo no podía hablar. Fui a saludarlo, a darle un abrazo. Él no podía hablar, no podía levantarse, ni siquiera de la silla. Entonces tuvimos que levantarlo, casi cargarlo allí. Fue una imagen muy fuerte para todos los que estaban viendo. Entonces el obispo puso las manos sobre nuestros hombros y fue bajando despacito, peldaño por peldaño, hasta que llegamos a la silla de ruedas. Y él sentía calor y frío, no sabía si se cubría o se descubría. Entonces bajamos hasta la pista y allí estaba la silla de ruedas. Y entonces logramos llevarlo desde el aeropuerto hasta el hospital. Y entonces el doctor Teruya puso la mano en mi cabeza y dijo: obispo, quédate tranquilo, todo va a salir bien. Fuimos recibidos por un grupo de profesionales que trataron con mucho cariño, con mucha dedicación y mucho profesionalismo. Y confirmamos el diagnóstico de la síndrome de Guillain-Barré. Hicieron todo lo posible y así comenzó su tratamiento, que no fue muy rápido, la respuesta no fue rápida, fue un proceso bastante lento. Prontamente lo llevamos a la resonancia magnética de cráneo para investigar todo el cuadro cerebral. En el examen neurológico era muy visible la intensa debilidad, los músculos estaban muy disminuidos y había un cuadro muy grave. Solo que hay un detalle, y ese detalle es muy importante. No hubo un día en que escuchamos algún murmullo, alguna palabra de duda, alguna palabra de derrota. Eso no existió. Por el contrario, cada día vimos fe. Y eso es muy fuerte, porque cuando se pasa por un calvario, por un desierto, por una lucha, vemos personas murmurando, personas que incluso desisten. Y no fue lo que vimos, fue lo contrario. El obispo estaba fortaleciendo a los demás. Todos los días había una evolución
había una mejora. Él se fue fortaleciendo. Vimos allí que fue divino lo que sucedió. Y allí entonces podemos decir gracias a Dios, porque fue un alivio, fue la salvación y vimos el cuidado. La mano de Dios para con sus hijos, los hijos de Abraham. Hoy tenemos al obispo Clodomir sirviendo a Dios junto con su familia, y este testimonio también es para ganar almas. Los médicos, las enfermeras me llamaron aparte y dijeron así: obispo, ahora usted necesita cuidar de su salud porque usted, la señora Fátima, estuvo muy expuesto a él y a este virus. Y esta contaminación, sin dormir, sin comer, usted necesita cuidar. Pero en ese momento no veíamos nuestra salud o el virus o la contaminación o el peligro. Solo queríamos ayudar a nuestro compañero. Es difícil para nosotros lidiar con este proceso, ¿verdad? Porque la gravedad, hablo desde mi experiencia como esposa, sé que puedo decir que la fe fue una fuente de fuerza para mí, porque yo, menor que él, más baja, pero con una estructura más pequeña, podía llevarlo a bañarse, podía llevarlo al baño, y sé que esa fuerza no vino de mí. Y para manejar todo esto, este proceso de recuperación de él muy lento, pero al mismo tiempo que veía la gravedad, veía a los médicos, a los profesionales tratando de mostrarme cuán grave era la situación, yo, gracias a Dios, digo que gracias a Dios, tuve mucha tranquilidad para lidiar con esto. Sé que fue Dios quien me calmó, tenía la certeza de que todo terminaría bien. O Senhor disse: haja luz, então o vi, na luz que brilha em mim, o vi na luz que abriu meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo, em tudo vejo, nessa luz o vejo, em tudo vejo, nessa luz o vejo. Al principio el tratamiento no mostró ninguna respuesta. Al principio, verdad, lo vi pasando por algunos procedimientos, tratamientos realmente dramáticos. Pero a partir del 7º u 8º día, comenzamos a ver una señal, una respuesta en su salud. Mi mayor alegría es verlo allí, paso a paso, día a día, superando algo, porque sabía que se estaba acercando a su objetivo, que era volver a hacer lo que quería hacer. Y yo veo un milagro, porque como dijo la doctora Keila, que lo acompañó desde el principio, generalmente quedan secuelas, y gracias a Dios Clodomir hoy es un hombre que tiene una vida normal, no ha tenido ningún tipo de secuela. Porque el síndrome de Guillain-Barré es muy común. Las personas suelen necesitar estar en silla de ruedas, recibir ayuda para cosas básicas del día, como bañarse y alimentarse. Que es impresionante es la independencia que hoy veo con el obispo. Entonces lo que viví es que realmente tuvo una respuesta extraordinaria.
hasta hoy Él me cuenta eso y me quedo admirada de cómo Dios realmente lo curó, realmente quería que Él estuviera vivo para hacer la obra. Cuando recibí la llamada que mi hermano dijo, Él va a volver a casa, fue una alegría inmensa. Si Él fuera, yo volvería a Brasil y comenzaría mi vida allí. Y yo no sabía de estas cosas, y cuando supe que Él fue curado, fue una alegría tan inmensa, tan inmensa. Es una respuesta de Dios de las oraciones, que mucha gente de la iglesia hablaba conmigo, preguntaba si mi padre estaba bien, decía que oraba por él, fue de las oraciones, del pueblo, de los pastores, de todos mis hermanos, de mí. Y cuando supe, fue una alegría, hasta que el mismo día preparé un montón de cosas en casa para recibirlos. Los recibí en el aeropuerto con flores, con muchas cosas. La fe nunca nos dejará en la estacada. La fe nunca nos fallará. Que cuando nosotros actuamos por la fe, independientemente de las emociones, porque fueron muchas las emociones, fueron muchos los sentimientos que tuve, porque es una responsabilidad muy grande y fue muy difícil la decisión, porque escuchar de un médico, de un profesional, que tu padre va a morir y que su vida está en tus manos, es solo la fe, es solo la fe. Es solo viviéndolo que está escrito que el justo vivirá por la fe. Es solo basándose en esta palabra que que logramos sacar fuerzas y hacer callar la voz del sentimiento para obedecer la voz de la fe. Y la fuerza que vino de mi padre, de cierta manera, incluso allí, en un lecho de dolor, incluso allí, sufriendo, incluso allí, apenas pudiendo respirar, y él diciendo, no me voy a rendir, no me voy a rendir ante esta enfermedad, no me voy a rendir ante lo que el médico está diciendo, y si tengo que ir, iré, conforme a mi fe. Esta es una experiencia que llevaré toda mi vida, porque diariamente enfrentamos problemas y lo normal es rendirnos. Nos rendimos ante esos problemas, esas dificultades, las emociones, los sentimientos, y Él, incluso allí con dolor físico, sin poder respirar, incluso estando en el lecho de dolor, escuchando al médico decir que si no lo intubaban, si no iba a esa área especializada, iba a morir. A pesar de recibir toda esta información, decidió vivir por la fe. Es el mayor legado que mi padre me ha dejado. Es el legado de la fe. Es el legado de que pase lo que pase, primero Dios no nos va a dejar a ninguno de nosotros desamparados, y que su promesa se cumplirá, que la promesa que cuando nosotros vivimos por la fe es imposible, que Dios no venga a actuar en nuestra vida.
Y eso deja huella, porque estamos debilitados. Por más fuerte que seamos, por más fe que tengamos, la enfermedad debilita a la persona. Fue una situación desesperante desde el principio allí en los Estados Unidos hasta la conclusión del tratamiento, pero la lección queda, y esta lección es muy importante. Ver la fe desbordando, incluso ante una situación tan crítica. Queda esta lección, queda este ejemplo, tanto del obispo Clodomir como de doña Fátima. Viví esos días allí, al lado de él, y realmente el ejemplo de la fe se ve que incluso en la lucha, en la guerra, en la batalla, no hay espacio para ningún tipo de sentimiento, debilidad, aunque el cuerpo esté afectado. La fe siempre habla más alto, la palabra de Dios siempre prevalece. Sin duda, sería una gran pérdida porque, aunque tendría la alegría de su salvación, ¿cierto? Pero es un compañero, es el padre de mis hijos y mi pastor desde hace 34 años. Lo admiro, Clodomir, no solo por el padre que es, por el marido, ¿verdad? Sino por el pastor que él es. Durante 34 años he asistido solo a sus reuniones. Asisto a reuniones de pastores y todo, pero en cuanto a un pastor del día a día, él ha sido mi pastor y sentiría mucha falta de estas 3 personas en mi vida. Y damos gracias a Dios, a nuestro Dios, a la Iglesia Universal del Reino de Dios, al señor Obispo Macedo Adonister por el apoyo, y así seguimos, de fe en fe. Cuando la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, es de fe en fe. Yo soy un testigo de la fe de la señora Fátima en ese momento, porque cualquier esposa y las mujeres en general, no tengo nada en contra, pero son más emotivas y caen en el desespero. Aún más una esposa casada desde hace más de 30 años y viendo a su marido en esa situación, porque ella lo acompañó desde el inicio del virus hasta ese viaje en el avión, y dentro del avión, aunque ella estaba allí asistiendo, ayudando todo el tiempo, ¿no te habías sentido abatida, desesperada? Las veces que yo me quedaba solo con él para ver si ella descansaba, ella tampoco descansaba, estaba siempre allí con nosotros. Y es en ese momento, en este preciso instante, que se mide el grado de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Entonces, la señora Fátima en ningún momento se abatió, se desesperó o desistió de la fe o de su marido, pero ella estuvo allí firme todo el tiempo. Y después de que viajé, volví a los Estados Unidos, ella se quedó allí y siempre hablábamos por teléfono y ella me daba la información y él fue recuperándose día tras día. Pero en este momento exacto es cuando pasamos por el fuego, por el agua, por el desierto, y se prueba la prueba de fe. Y allí, como dice la Biblia, se prueba en lugar de estar en la fe, y ella probó que estaba y está en la fe. Cuando mi padre volvió sin ninguna secuela, sin nada, como si nunca hubiera sucedido. La recuperación fue rápida. La salud está perfecta, como la de un joven. ¡Qué linda! Yo sé que es linda, pero ya me ha dado muchos dolores de cabeza. La salud de mi padre está perfecta ahora. Él no tiene ninguna secuela de lo que ocurrió, y lo que quedó fue solo el recuerdo, porque él no tiene nada.
y estamos felices. Fueron días en los que tuvimos que vivir lo que predicamos. La gente habla sobre confiar en Dios. En estos días hemos tenido que confiar en Dios. La gente habla sobre creer en las promesas de Dios. En esos días en que Él estaba en esa situación de dolor, de enfermedad, tuvimos que creer en las promesas de Dios y creer que Él llevó sobre sí todas nuestras penas, todas nuestras enfermedades, y creer que lo mismo iba a suceder con mi Padre. Él es un ejemplo de fe para mí. Soy su mayor fan, soy su mayor admirador y lucho todos los días para tener la fe que Él tiene, para ser el hombre de Dios que Él es. Si algún día llego a ser 1% del hombre de Dios que Él es, será mi mayor alegría, mi objetivo. Es ser usado como Él es usado, tener la fe que Él tiene, tener la revelación de fe que Él tiene y luchar por tener la intimidad que Él tiene con Dios. Este es el mensaje que tendría para dar y sigue en esta fe, Padre, estoy contigo hasta el fin, hasta el cielo. Uno sabe el Padre que tiene. Él sabe, ¿no? Sí. Dile al Padre que usted tiene. Muy bueno. Diño es como lo llamo, puedo hablar así. Diño, me siento muy feliz de que Dios me haya dado el privilegio de poder ayudarte y para mí siempre ha sido un privilegio, para mí fue un placer poder ayudarte en esos momentos en que lo necesitaste. Sé que tú harías lo mismo por mí, ¿verdad? Y venga lo que venga, siempre estaremos juntos, vamos a luchar juntos y vamos a vencer lo que tenga que venir. Cree, amiga mía, amigo mío, que sea cual sea tu enfermedad o tu problema, tu aflicción, Dios te está buscando, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que ha sido abandonada, que ha sido rechazada, que a Dios no le importa en absoluto. En el otro extremo, la persona se entrega a esa pregunta: ¿dónde me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿En qué pequé? Y aún hay esos religiosos de guardia que vienen con esos argumentos. Eso debe ser motivo de un pecado. Es algún pecado escondido. Es algún pecado no confesado. Pero no te entregues a esas ideas, a esos argumentos, a esas falacias. Si confiesas este pecado, Él es fiel y justo para perdonar y purificarte de este pecado y sanar esta enfermedad. Puedes hacerlo ahora mismo. Confiesa, confiesa y cree en el perdón y Él te restaurará, ya sea ahora o después. Pero su palabra prevalece sobre toda y cualquier situación.
Hemos llegado al final de este testimonio y estoy seguro de que el Espíritu Santo, amiga mía, amigo mío, está despertando tu fe y sobre todo, tú que te encuentras en un lecho de dolor, es decir, sea cual sea tu problema, ponlo en tu mente, en tu corazón. Este problema resultará en testimonio. El Espíritu Santo te dará la condición para que tú venzas, para que tengas ese testimonio y, a ejemplo del nuestro, puedas ayudar también a aquellos que necesitan de auxilio, necesitan de ayuda, ¿ok? Y una vez más quiero agradecer públicamente al obispo Macedo, a doña Esté, al obispo Renato Cardoso, a Cris, al obispo Cucato que estuvo todos los días allí acompañándonos, agradecer a los obispos y pastores que estuvieron en oración por nosotros, a los levitas del templo de Salomón, a los obreros, a todo el pueblo de la Iglesia Universal y también de otras iglesias que tienen cariño por nosotros, y agradecer principalmente a Dios y a mi esposa, a mi amada esposa, que durante varias madrugadas estuvo despierta, ayudándonos, asistiendo, así como a Israel, todos los obispos y pastores. Que Dios bendiga a todos. Al doctor Teruya también. No olvidar al doctor Teruya, doctora, Keila, doctora, Eunice, el pastor Guilherme, al obispo Vira. ¿Está bien? Dios bendiga a todos, en nombre del Señor Jesús. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou, sobrevivi.